Muy bien, pues ¿cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Digan conmigo, listo, estoy listo. Amén. Muy bien. Recuerden que el domingo pasado les hablaba de la importancia de la concentración, ¿no? La importancia de concentrarnos cuando estamos haciendo algo, cuando estamos aprendiendo algo, porque cuando uno se concentra, se enfoca, pues más puede aprovechar, más puede recibir aquello que se le está impartiendo, ¿no? Así que les invito a tomar la decisión de concentrarse, de estar atentos a lo que Dios les quiere hablar el día de hoy. El título del mensaje del día de hoy se llama Libérate de la culpa. ¿Sí? Libérate de la culpa. Y antes de comenzar me gustaría que hiciéramos nuestra declaración de fe. Si gustas, ahí donde estás, levantar tu Biblia junto conmigo y decimos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Pues me parece que no hay pequeños, pero si hubiera algún pequeño por ahí desbalagado, pueden pasar a sus clases con sus maestros. Mientras te recuerdo el título del mensaje del día de hoy: libérate de la culpa. Sí, libérate de la culpa. Considero que es muy importante aprender a vivir sin culpa, pero no solamente sin culpa, sino también sin vergüenza y sin condenación, porque me he dado cuenta que la culpa, la vergüenza y la condenación son tres emociones que le roban al pueblo de Dios, que te roban a ti, que me roban a mí, las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Sí? Son estas emociones, nos limitan a vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos. Estas emociones nos hacen creer acerca de nosotros mismos y también acerca de Dios mismo que no merecemos lo que Dios ha preparado para nosotros. Nos hacen creer que somos injustos, que somos incapaces, que no somos lo suficientemente buenos, que no estamos lo suficientemente capacitados para poder hacer o llevar a cabo algún proyecto, alguna obra que Dios nos pueda encomendar. La culpa, la condenación, la vergüenza nos limita como seres humanos, nos baja la autoestima, nos hace sentir personas menospreciadas, hipócritas, entre otras muchas cosas. Eso significa que limitan lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. Así que si alguno de los que estamos aquí aún seguimos sintiendo culpa, aún seguimos sintiendo vergüenza, nos seguimos sintiendo condenados por algo que hicimos, por algo que dijimos o por algo que pensamos, entonces probablemente no hemos aplicado la gracia de Dios en esa área de nuestras vidas. No hemos recibido la gracia de Dios en esa área de nuestras vidas. Por eso es que nos seguimos sintiendo así, nos seguimos sintiendo culpables, nos seguimos sintiendo avergonzados y condenados. ¿Por qué? Porque no hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas. Y del lado contrario, seguimos creyendo o seguimos viviendo bajo la ley. Sí, la ley o el enemigo, valiéndose de la ley, provoca en nosotros pensamientos de culpa, ¿sí? Pensamientos de condenación, pensamientos de vergüenza, ¿sí? Y con eso nos ataca, con eso nos limita y nos impide poder recibir todo aquello que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, como primer punto muy importante que debemos de tomar en cuenta es que la culpa no viene de Dios. ¿Sí? La culpa no viene de Dios, la vergüenza no viene de Dios, la condenación no viene de Dios. Tú recuerdas
La escritura dice que Jesús llevó nuestra vergüenza, que Él fue avergonzado. ¿Para qué? Para que nosotros no fuésemos avergonzados. La escritura también dice que Jesús llevó nuestra culpa, la culpa de nuestros pecados, cayó sobre Él. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justos, para que nosotros fuéramos hechos libres, fuéramos considerados personas justas delante de Él. Y también Él pagó la condena por cada uno de nuestros pecados, ¿sí? Es lo que dice la Biblia. Jesús lo hizo en la cruz. Jesús dijo también: yo no he venido a condenar el mundo, sino he venido para que tengan vida. He venido para salvarlos, no he venido para condenarlos. Amén. En una ocasión le trajeron a Jesús a una mujer y Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, que la culpa, la vergüenza, la condenación no vienen de Dios, ¿sí? No vienen de Él. Si tú te sientes culpable, si tú has sentido vergüenza por algo que hiciste, dijiste o pensaste, tienes que saber que eso no viene de Dios, ¿sí? Y te lo repito porque muchas veces esa es una idea que al creyente y al no creyente se le ha metido en la cabeza, ¿sí? Quizás porque así nos educaron desde pequeños, o quizás porque asististe a alguna iglesia donde te enseñaban basado en la culpa, ¿sí? Donde querían hacerte cambiar basado en la culpa, donde apuntaban a tus errores, donde apuntaban a tus fracasos para hacerte cambiar o para poder hacer un cambio en tu vida. Y te decían: si tú no haces esto, entonces Dios va a enviar enfermedad a tu vida. Si tú no haces esto, si tú no obedeces los mandamientos, si tú no eres fiel a Dios, si tú no diezmas, entonces va a venir pobreza a tu vida. Si tú no haces esto, entonces la maldición de Dios va a venir sobre ti. Y crecimos con esa idea. Crecimos pensando que lo malo que me pasa es el resultado de lo malo que yo he hecho, ¿sí? De pequeño seguramente tú has escuchado o quizás te pasó que te decían: si no te portas bien, entonces Dios te va a castigar. Si no te portas bien, entonces Dios se va a enojar contigo. ¿Qué genera eso? Genera culpa. Sí, te hace pensar que aquello malo que te sucede es el resultado de que Dios te lo envió, o que Dios lo está permitiendo en tu vida, o que Dios quiere que pases eso por lo malo que hiciste, por las malas decisiones que tomaste, por tu pasado. Y eso no es cierto. La escritura es muy clara cuando dice que Dios no te condena, sí, que Dios nunca te va a avergonzar y que Dios nunca te va a hacer sentir culpable. Así que eso es lo primero que tenemos que tener claro. Cuando tú detectes que estás sintiendo culpa, vergüenza o condenación, no tienes que pensar ¿por qué te está sucediendo eso? Es que me está sucediendo esto porque tal vez me porté mal, porque tal vez me equivoqué, porque tal vez fallé, porque tal vez mentí, porque tal vez robé, y por eso me está sucediendo eso. ¿Sí? Lo único que estás haciendo es llenándote de culpa, y eso genera un círculo vicioso donde te hace sentir cada vez más culpable, donde te hace sentir cada vez más avergonzado, ¿sí? Entonces es importante reconocer eso. La Biblia habla de la historia acerca de una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Estoy seguro que tú has escuchado esta historia ya muchas veces. Este es un momento donde la ley se encuentra con la gracia, ¿sí? Tienen un encuentro con la gracia, y en medio está una mujer. La ley o los fariseos, que tienen un encuentro con Jesús, representan la ley, los religiosos, esas personas que todo el tiempo están juzgando, que todo el tiempo están condenando, que todo el tiempo están haciendo sentir culpable a las personas, ¿sí? La gracia representa el amor inmerecido de Dios, la misericordia de Dios, el amor inagotable de Dios, la bondad de Dios, el perdón, ¿sí? La justificación. Y la mujer pues nos representa a ti y a mí, ¿sí? Nos representa a ti y a mí, representa a la iglesia. Pero me gustaría que lo pudiéramos leer, por favor, en Juan capítulo 8, versos del 3 al 11. Juan 8, versículos del 3 al 11.
Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó que apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Sí? Verso 6 dice: con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. 7. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. 8. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Verso 9. Al oír esto, se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Verso 10. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Bien, esta historia habla acerca del pacto de la ley y el pacto de la gracia. ¿Sí? La ley tiene como su función, no era justificar a nadie. La función de la ley no era justificar a nadie, ni tampoco era bendecir a nadie. La ley no sirve para justificarte, no sirve para hacerte justo. La ley no fue dada para bendecirnos, ni tampoco fue dada para perfeccionarnos o hacernos perfectos, hacernos santos, hacernos justos. Tampoco fue dada para limpiarnos y tampoco fue dada para bendecirnos. ¿Sí? La ley más bien fue dada para mostrarnos la necesidad que teníamos de Dios, la necesidad que teníamos de un Salvador. La ley fue dada para revelar nuestras debilidades. La ley fue dada para precisamente señalar aquello que estábamos haciendo mal. Y el enemigo se valía de la ley o se vale de la ley para acusarnos, para condenarnos, para hacernos sentir culpables, para hacernos sentir vergüenza. ¿Sí? De tal manera que cuando tú fallas y tú sabes que fallaste y tú sabes que estás haciendo algo mal, entonces inmediatamente el enemigo, con un pensamiento de culpa, con un pensamiento de vergüenza, con un pensamiento de condenación, inmediatamente ataca tu mente y te hace sentir culpable, te hace sentir inmerecedor, te hace sentir avergonzado. Pero eso sucede cuando vives bajo la ley. Cuando tratas de ser justo, cuando tratas de ser bendecido, cuando tratas de ser una mejor persona basada en tus acciones, basada en tus hechos, basado en tu propia capacidad para hacer las cosas. ¿Sí? Pero bajo la gracia es Jesús quien imparte la gracia, es quien imparte la justificación. Es Jesús, o es a través de Jesús de quien obtenemos la justicia, el perdón, la santidad, ¿sí? La pureza y todas las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La ley funciona por el medio del hacer, ¿sí? Por el medio del hacer, pero la gracia funciona por medio de la fe, ¿sí? La ley se trata de lo que tú tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer. La gracia trata de lo que tú tienes que creer, ¿sí? De aquello que tú tienes que creer. Se vive por medio de la fe, ¿sí? Y la única manera de deshacerte o de liberarte, de sacudirte la culpa, la condenación, es por medio de la fe. Por medio del hacer, nunca podrás sacudirte, nunca podrás liberarte de la culpa, de la vergüenza y de la condenación, ¿sí? Muchas personas hoy en día creen que es normal sentirse culpables, que es normal sentirse avergonzados, que es normal sentirse condenados por aquello que hacen.
Incluso cuando no lo sienten, sienten que está mal no sentirse condenados, culpables o avergonzados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han creído que así es como funciona, porque se han acostumbrado tanto a ello, que creen que esa es la manera correcta. Pero eso no es verdad. La Escritura dice que eso no es cierto, que precisamente esa fue una de las razones por las cuales Jesús murió, para liberarnos de todo eso. Y la única manera de liberarnos es a través de la fe. Cuando tú crees quién eres en Cristo Jesús, cuando tú recibes lo que Él ha hecho por ti y por mí, es la única manera que te puedes liberar. ¿Sí? Por medio de la ley te vas a seguir sintiendo culpable, te vas a seguir sintiendo condenado y te vas a seguir sintiendo avergonzado. Por lo tanto, eso es lo que vas a tener que dar a los demás. Vas a tener que condenar, culpar y avergonzar a los demás. Cuando tú culpas, señalas y tratas de avergonzar a los demás, no es más que el resultado de lo que está en ti, ¿sí? No es otra cosa más que lo que tú estás viviendo. Aquellas personas que se sienten condenadas, que se sienten avergonzadas y que se sienten culpables por algo que han hecho, dicho o pensado, constantemente también están señalando, condenando, culpando a las demás personas. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos culpables, condenados o avergonzados, queremos hacer algo para contrarrestar esos sentimientos. Normalmente queremos tener buenas acciones para contrarrestar estos sentimientos, ¿sí? Normalmente queremos parecer buenas personas, queremos tener buenas acciones para sentirnos bien, para dejar de sentir la culpa y la vergüenza, ¿sí? Pero eso no es suficiente. Por lo tanto, cuando alguien más se equivoca, ¿sí? Cuando alguien más también comete errores, en vez de extenderle gracia a esa persona, lo que extendemos es juicio, es culpa, es condenación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como nosotros nos sentimos, es como nosotros nos vemos y creemos que esa persona también se debería sentir así. Creemos que esa persona también debería sentirse como yo me siento. Pero cuando recibes la gracia por fe, cuando eres liberado por la fe y recibes esa gracia, entonces cuando alguien se equivoca, cuando alguien comete un error, en lugar de hacerlo sentir culpable, menospreciarlo, le extiendes gracia, ¿sí? Le extiendes misericordia, lo levantas, lo animas. Amén. Así que es importante entender esto, es importante entender la diferencia entre vivir en la gracia y vivir en la ley. Estar bajo el pacto de la gracia y estar bajo el pacto de la ley. Como te decía en un principio, la ley se basa por todo lo que tienes que hacer y no hacer. Es decir, está enfocado en tus acciones. Y como está enfocado en tus acciones, crea en ti una conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás pensando en lo que estás haciendo mal o en lo que estás haciendo bien. Y cuando te equivocas, inmediatamente viene el pensamiento que dice, hiciste mal. Te enfocas en el pecado y te hace sentir culpable, te avergüenza y te condena. Por lo tanto, esfuerzas para revertir eso. Y cuando logras tener buenas acciones, entonces viene el orgullo. Y cuando alguien más se equivoca, entonces inmediatamente lo señalas, lo culpas y lo acusas, porque tú sientes que eres mejor que eso. Sientes que eres mejor que esa persona por tus acciones, por lo que has hecho. Pero la Escritura dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Sí, que nadie será justificado por las obras de la ley. Hay muchas personas que no les interesa tener nada que ver con Dios, que no creen en Dios, que incluso se creen mejores que los cristianos, se creen mejores que los que vienen a la iglesia o aquellos que han puesto su fe en Jesús. ¿Por qué? Porque dicen, yo hago más cosas buenas que ellos, yo hago más cosas buenas que ustedes. Y es cierto, es verdad, hacen más cosas buenas en cuanto a acciones, quizás hacen más cosas buenas que los que vienen a la iglesia, pero eso no los justifica, eso no los salva. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, es por gracia, no por tus acciones. ¿Por qué? Porque cuando crees que es por tus acciones, cuando crees que es por lo que tú haces, lo que estás diciendo es, yo no necesito a un Salvador, yo no necesito la gracia de Dios. Será suficiente con lo que yo haga, será suficiente con que yo sea buena persona, será suficiente con que yo haga cosas buenas. Así que yo no necesito un Salvador.
¿sí? Yo no necesito a Jesús, por lo tanto, nunca pueden recibir esa salvación. Eso es vivir bajo la ley. No importa si eres creyente o no eres creyente, si eres consciente o eres inconsciente, vives bajo la ley cuando crees que eres bueno por lo que haces o por lo que no haces, por tus acciones, por tu capacidad, ¿sí? Cuando vives por la gracia, reconoces y recibes que necesitas un Salvador, ¿sí? Que necesitas a alguien que te salve, que mediante tu propio esfuerzo, que mediante tus propias obras, nunca vas a alcanzar el estándar, ¿sí? Nunca vas a llegar, nunca será suficiente, siempre te quedarás corto. Por lo tanto, eres consciente de que necesitas a un Salvador. Entonces, tenemos en esta historia que acabamos de leer, tenemos por un lado la ley que está representada por los fariseos. Por otro lado tenemos a la misma gracia que es Jesús mismo. Y en medio está una mujer que es considerada pecadora, que ha sido atrapada en el pleno acto de adulterio. Y ella nos representa a nosotros. Ahora, en un principio te dije que Jesús no vino a condenar a nadie, ¿sí? Que Jesús no vino a avergonzar ni a culpar a nadie, tanto a los que se lo merecen o que pudiera parecer que se lo merecen, tanto a los que pudiera parecer que no se lo merecen, ¿sí? Entonces, en esta historia estaban los fariseos acusando a la mujer y le dijeron a Jesús: Maestro, la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Ahora, ahí está la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que hacen los que viven bajo la ley? Condenan, juzgan, avergüenzan. Es lo que estaban haciendo con la mujer. Estaban tratando de condenarla, juzgando. Los fariseos eran considerados aparentemente los hombres o las personas que mejor cumplían la ley, ¿sí? Es decir, los más buenos. Los fariseos eran considerados como aquellas personas, aquel grupo de personas que eran más estrictos conforme a la ley, que obedecían lo que decía la ley, que hacían las cosas conforme a la ley decían. Es decir, que su esfuerzo, lo que ellos hacían, su comportamiento les enorgullecía. Estaban orgullosos por ser fariseos, por cómo hacían las cosas. ¿Y cuál es el resultado cuando vives bajo la ley? Que señalas, culpas, avergüenzas. Eso es lo que estaban haciendo ellos. ¿Por qué? Porque ellos mismos se sentían culpables, ¿sí? Porque ellos mismos sabían que fallaban, pero lo ocultaban. Ellos mismos sabían que tenían malas acciones, malos pensamientos, ¿sí? Pero trataban de engañar aparentando que eran buenas personas. Pero su misma conciencia les acusaba. Su misma conciencia, el enemigo se valía de eso para hacerlos sentir culpables, para hacerlos sentir condenados, para hacerlos sentir avergonzados. Solo que es revelado en esta historia cómo es que esto sucedía, ¿sí? Jesús no los podía condenar a ellos. Jesús no podía condenar ni a la mujer ni a los fariseos, no los podía culpar. Jesús bien hubiera podido decir: a ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero tú, acuérdate de lo que hiciste, acuérdate que tú, el que está allá, el de atrás, el de barbita, recuerda que tú hace un momento antes de salir a la calle te estabas maltratando, insultándole y gritándole a tu mujer. El de allá, el que está atrás, sí, tú, el del gorrito, sí, tú, acuérdate que hace unos días le robaste a tu jefe, sí. El que está allá, acuérdate que eres infiel. El que está allá, acuérdate que mentiste, etcétera, etcétera. No, Jesús hubiera podido hacer eso, pero Él no vino a culpar a nadie, no vino a condenar a nadie. Así que lo que Él dice es: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se vuelve a agachar, es decir, no lo reta, no lo dice: a ver pues, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver si es cierto, como retándolos, sí, como diciéndoles: a ver si es cierto, porque yo sé lo que hicieron. No, Él les dijo eso y siguió escribiendo en piedra, sí. Así que dice la escritura que uno a uno se fueron marchando. ¿Por qué?
Porque se sintieron acusados por su conciencia. ¿Sí? Se sintieron acusados por su conciencia. No dice que se sintieron acusados por Jesús. ¿Quién los acusó? Su conciencia. Su misma conciencia los estaba acusando. Así que uno a uno fue tirando las piedras. Si Jesús decía, ¿saben qué? Hay que apedrearla porque así dice la ley. Entonces Jesús quedaría mal, porque lo que él estaba hablando, lo que él estaba predicando, lo que él estaba enseñando, era un mensaje basado en la gracia de Dios, en la misericordia, en la bondad, en las buenas nuevas. Así que si decía que había que apedrearlo, entonces le podrían decir, Jesús, a ver, lo que tú estás diciendo es una mentira, eres un mentiroso, lo que tú estás enseñando no es verdad, porque entonces ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor de Dios que dices que Él nos tiene? ¿Dónde está ese amor que dices que no nos condena, que no nos culpa, y tú estás condenando a esta mujer? Y si Jesús hubiera dicho, ¿saben qué? Perdónenla, ¿sí? No la maten a pedradas, no le hagan nada. Entonces Jesús estaría negando lo que la ley de Moisés dice. Estaría yendo en contra de la ley. Estaría diciendo que lo que Moisés dijo no era verdad, ¿sí? Entonces Jesús también podría morir por blasfemia. También lo hubieran podido ejecutar en ese mismo momento. Pero Jesús en su sabiduría les dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Sí? Fue todo lo que tuvo que decir. ¿Y quién los acusó? Su conciencia. Su conciencia los acusó. ¿Por qué? Porque cuando vives bajo la ley, entonces el enemigo puede acusarte. ¿Sí? Puedes aparentar ante los demás que eres una buena persona, que haces las cosas bien, que eres espiritual, pero el enemigo siempre va a tener oportunidad de acusarte. ¿Sí? De acusarte en tu mente, de acusarte por tu conciencia. ¿Cómo sucede esto? Cuando te equivocas, cuando cometes un error, cuando fallas. Inmediatamente vienen estos pensamientos. Así que uno a uno se fueron yendo y Jesús le dice a la mujer, mujer, ya nadie te condena. ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella dice, no queda ninguno, Señor, se han ido. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? Esto afirma lo que te estoy diciendo o lo que te digo en un principio. La culpa, la vergüenza, la condenación no vienen de Dios. ¿Sí? Él no vino a condenar a nadie, Él no vino a hacerte sentir culpable. Así que esas son emociones de las cuales tenemos que liberarnos. Y nos liberamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la culpa es un producto de nuestros pensamientos, que surge cuando nos damos cuenta de que hemos hecho algo contrario a lo que nosotros pensábamos que debíamos haber hecho. ¿Sí? La culpa surge o es un producto de nuestros pensamientos, ¿sí? Que se manifiesta cuando nos damos cuenta que hemos hecho algo contrario a aquello que nosotros creíamos o pensábamos que debíamos haber hecho, ¿sí? Es decir, cuando te das cuenta que te equivocaste, cuando te das cuenta que no hiciste lo incorrecto, inmediatamente la culpa viene, surge en cada uno de nosotros. ¿Y qué hace la culpa? La culpa te disminuye como ser humano, te disminuye como persona, te hace sentir inmerecedor, baja tu autoestima, te hace creer que no eres capaz, que Dios no puede hacer nada bueno contigo, que lo que Dios dice no te lo mereces, que eso solamente es para aquellas personas que son especiales, para aquellas personas que sí obedecen a Dios, para aquellas personas que sí son muy espirituales. La culpa te hace sentir así, la culpa también te hace sentir hipócrita, ¿sí? Te hace creer que no lo mereces. Si escuchas que la Biblia dice que pondrás tus manos sobre los enfermos y que ellos sanarán, ¿sí? Si escuchas que la Biblia dice que Dios tiene un propósito para tu vida, que eres un instrumento de Dios, que Él te ha escogido para toda buena obra, dices, ¿a poco sí? Y te hace sentir hipócrita porque tu mente te acusa y te dice, ¿cómo crees que Dios te va a usar a ti después de lo que hiciste? ¿Cómo te atreves, ni te atrevas a poner manos sobre los enfermos y pensar que van a sanar? Si
si sabes lo que hiciste ayer, si sabes lo que hacías que hiciste en el pasado? ¿Cómo te atreves a pensar que Dios te puede usar? ¿Cómo te atreves a pensar que puedes predicar acerca del amor de Dios, que puedes hablar acerca de Dios a alguien más? Si recuerda la vida que tenías antes, recuerda de cómo tú te comportabas, recuerda tus adicciones, recuerda tus malas acciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la culpa. La culpa te limita, te hace sentir hipócrita, te avergüenza, te condena, te hace sentir inmerecedor. Por lo tanto, te impide que recibas todo aquello que Dios ya ha dispuesto para ti y para mí. Ya dispuesto para todos aquellos que le creen, ¿sí? Entonces, por favor, acompáñame a leer Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. Dice así, en la Nueva Versión Internacional. Dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado, ¿sí? Mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Y como te decía, y es muy importante entender esto, la ley fue dada, los mandamientos que dio Dios por medio de Moisés, no fueron dados para justificarte, ¿sí? No fueron dados para bendecirte, no fueron dados para hacerte perfecto, ¿sí? La ley de Moisés fue dado para hacerte consciente de tu pecado, para hacerte consciente de tus errores, para hacerte consciente de tus fallas. Por lo tanto, cuando eres consciente de ello, el enemigo lo utiliza para hacerte sentir culpable, para condenarte y para avergonzarte, ¿sí? Así que es importante entender esto. ¿Por qué? Supongamos que hay dos caminos. De este lado tenemos el camino de la ley y de este lado tenemos el camino de la gracia. Tú eliges por cuál seguir, ¿sí? Los dos te llevan a un destino. Muchas veces intentamos ir por el camino de la ley y la ley se nos pone enfrente y nos dice, hey, este no es el camino correcto, este no es el camino por el cual debes de ir. Nunca vas a poder llegar a tu destino si intentas avanzar por este camino. Mira, todas y cada una de las personas, sin excepción, que han intentado recorrer este camino, el camino de la ley, han fracasado, no han llegado a su destino. ¿Crees tú que serás la excepción? Y la ley te dice, mira, el camino correcto es ese que está allá. Ese es el camino de la gracia. La única manera de llegar a tu destino, la única manera de recibir lo que Dios promete para ti, es por medio de ahí, es por ahí. Aquí nunca vas a lograrlo. Si caminas por aquí, vas a caer, vas a tropezar, vas a fracasar. Tu vida será una vida de maldición. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que la ley nos enseña. La ley nos enseña, nos revela, nos hace consciente de nuestro pecado y nos hace consciente de la necesidad que tenemos de ¿qué? De la gracia. Y nos dice, mira, está bien, puedes andar por aquí, ¿quieres darle por aquí? Adelante, ¿sí? Cuando veas que no puedes, vas a venir otra vez hacia mí y te voy a decir, este no es el camino, tienes que darle por allá. La Escritura dice que la ley es como un maestro que nos toma de la mano y nos dice, mira, no es por aquí, es por allá, es por donde está la gracia. Yo nunca te voy a poder bendecir, yo nunca te voy a poder justificar, yo nunca te voy a poder hacer buena persona, ¿sí? Yo no puedo hacerlo, yo lo único que puedo hacer es revelar tu pecado, hacerte entender lo pecador que eres, ¿sí? Darte una conciencia de pecado hasta tal punto que reconozcas que necesitas un Salvador, ¿sí? Y el Salvador está por allá, por ese camino. Aquí no lo vas a encontrar. Aquí lo único que vas a encontrar, lo único que vas a conseguir es una vida de maldición, ¿sí? Es una vida de maldición, porque todo el que está bajo la ley
está bajo la maldición de la ley. Y la ley solo es para aquellos que deciden ponerse bajo la ley. ¿Por qué? Porque aunque la ley nos está diciendo que no es por aquí, que es por acá, uno se aferra a querer hacer las cosas como yo quiero, como yo puedo, como yo decido. Sí, yo creo que se trata de mi esfuerzo. Yo creo que solo podré liberarme de la culpa con mi comportamiento, con que también haga las cosas. Y quiero andar por aquí. Sí, entonces en el momento en el que nosotros decidimos hacerlo así, estamos bajo la ley. Y como estamos bajo la ley, también estamos bajo la maldición de la ley. ¿Qué significa? Que si tú no cumples con todo, entonces las maldiciones vienen. Las maldiciones por no cumplir con todo lo que dice la ley. ¿Sí? Por no cumplir con... Y como estás bajo la ley, también estás bajo la maldición de la ley. Como has decidido ponerte bajo la ley, también has decidido ponerte bajo la maldición de la ley. Así que cuando te equivoques, cuando falles, cuando cometes un error, viene la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Es la enfermedad, la pobreza, la depresión, el temor, la tristeza, etcétera, etcétera. Todo lo que te hace mal. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, ¿sí? Que no hay ningún justo y que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la ley que está enfrente de nosotros nos dice: eres un pecador, estás destituido de la gloria de Dios. Si intentas ir por este camino, tienes que saber que eres un pecador y que estás destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder alcanzar mis estándares, es lo que dice la ley. Nunca vas a poder cumplir todo lo que te estoy exigiendo, todo lo que te he puesto, nunca lo vas a poder hacer. Por lo tanto, estás destituido de la gloria de Dios, eres un pecador. ¿Quieres revertir eso? ¿Quieres cambiar eso? Dale por el camino de la gracia, ve por ahí. Mientras si quieras andar por aquí, nunca lo vas a lograr. Así que, ¿qué es estar destituido de la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando quieres vivir conforme la ley, nunca llegas, nunca alcanzas, te quedas corto. ¿Sí? Dice la Escritura que estás destituido de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios fue aquella gloria con la que Adán vivía antes de la caída. ¿Sí? Adán disfrutaba de una comunión directa con Dios. Adán disfrutaba de buena salud, de fuerza, de prosperidad, de provisión. ¿Sí? Y todo eso fue destituido, todo eso le fue quitado cuando él quiso hacer las cosas a su manera, cuando él quiso vivir por conforme a lo que él creía mejor, lo que él creía correcto. ¿Sí? Así que fue destituido de la gloria de Dios. Y después Jesús viene a redimirnos, nos viene a devolver aquello que se nos había quitado. Es decir, nos vuelve a traer la gloria de Dios. ¿Cuál es esa gloria de Dios a la que nosotros tenemos acceso si creemos en su amor, en su gracia, en su bondad, en su sacrificio? Bueno, pues es provisión, salud, paz, ¿sí? Paciencia, gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las promesas que Dios tiene para nosotros, esa es la gloria de Dios. Jesús vino a mostrarnos, a revelarnos, a traernos la gloria de Dios para cada uno de nosotros que habíamos perdido. Amén. Así que los que están bajo la ley no pueden ser redimidos, no pueden ser restituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nunca alcanzan, nunca les llega. ¿Sí? Por eso es que la ley nos apunta hacia la gracia. Nos dice: por aquí no es el camino, por aquí no vas a llegar, aquí vas a vivir una vida de maldición, por aquí estarás destituido de la gloria de Dios. Sí, porque el que transgrede uno solo de mis mandamientos, transgrede todos. Así que no importa si obedeces 3, 4, 5, 6, 7, con uno que no obedezcas, con uno que transgredas, te haces merecedor de toda la maldición de la ley. Y muchas veces nosotros estamos de aferrados y queremos darle por la ley, queremos darle por ese camino, ¿sí? Queremos tratar de justificarnos o de ser bendecidos con mi comportamiento, con lo que yo puedo hacer, con mis acciones, cuando el único camino es Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. Sí, la ley no es el camino, yo soy la verdad, una verdad más alta, sí, y yo soy la vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis para dejar algo muy claro.
Lo que está mal bajo la ley, está mal bajo la gracia, ¿sí? Lo que está mal bajo la ley, lo que es pecado bajo la ley, también es pecado bajo la gracia, ¿sí? La ley es justa, santa. La ley no tiene defecto, ¿sí? La ley no tiene tacha, la ley es perfecta, ¿sí? Y por eso, porque la ley es así, por eso nos fue dado para revelarnos, para darnos una conciencia de nuestro pecado, de la necesidad que tenemos de Dios, de un Salvador, de alguien que nos justifique. ¿Sí? Así que lo que es pecado bajo la ley es pecado bajo la gracia. Nunca ha sido la intención, darte a entender o enseñarte que lo que estaba mal bajo la ley ya no está mal bajo la gracia, o que ya no es pecado bajo la gracia. Lo que está mal y lo que es pecado bajo la ley también es pecado bajo la gracia, con la diferencia de que fue Jesús quien pagó por ello. Fue en Jesús en quien se cobraron nuestros pecados. Fue Jesús quien llevó la carga de nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra vergüenza. Fue Él quien pagó por cada uno de nosotros, y ya no somos nosotros quien debemos de pagar por nuestro pecado. Por eso es que la culpa no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya pagó nuestros pecados. Y si Él ya pagó nuestros pecados, cada uno de nosotros, de ellos, pasados, presentes y futuros, entonces no hay nada de que Él tengas que sentirte culpable o avergonzado, ¿sí? Así que cuando estás bajo la ley, uno intenta dejar de sentirse culpable. Uno es el que intenta dejar de sentirse avergonzado. ¿Cómo lo hago? Con mis acciones, ¿sí? Porque creo que esa es la manera en que ya no me voy a sentir así. Y lo hago por un día, 2 días, una semana, un mes, ¿sí? Me siento buena persona por lo bueno que estoy haciendo. Pero en algún momento voy a fallar, en algún momento me voy a equivocar, y la culpa va a venir con más fuerza. Y cuando la culpa viene, te hace sentir, pues te hace sentir condenado, te hace sentir avergonzado. Y es un círculo vicioso del cual no puedes salir. ¿Por qué? Porque intentas nuevamente hacer lo correcto, intentas nuevamente hacer cosas buenas, y luego llega el momento en el que te equivocas y viene otra vez la culpa, la condenación y la vergüenza. Y es un círculo que está así, que nunca termina. Y todo el tiempo estás viviendo en una vida de culpa, de condenación y de vergüenza. Por lo tanto, no sientes que puedas recibir la bendición de Dios. No te sientes merecedor. No crees que Dios pueda hacer algo importante, algo grande en tu vida. No crees que Dios te pueda bendecir. No crees que Dios te pueda sanar, proveer, multiplicar, restaurar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por favor, Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos 5, versículo 20. Dice así, que la ley se introdujo para que el pecado, en la Reina Valera, si lo podemos leer, por favor. Pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abunde. La ley se introdujo para que el pecado abunde. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué nos está diciendo? ¿Sí? Nos está diciendo que el pecado, tu pecado nunca va a ser más grande que la gracia, el amor inagotable de Dios. ¿Sí? Esta palabra para abundar en cuanto al pecado, que dice cuando el pecado abundó, se refiere a algo que se puede contar, ¿sí? A algo que se puede llevar la cuenta. Es mucho, quizás es mucho, sí, quizás es demasiado, pero nunca se compara a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando abunda la gracia, habla de una abundancia que no se puede contar, una abundancia que desborda, una abundancia que no puedes contabilizar, ¿sí? Una abundancia de gracia que no puedes entender. Dios le dijo a Abraham, Abraham, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia, tan numerosa que no las podrás contar, igual que la arena en el desierto, tan numeroso que no lo podrás contar. De la misma manera, así es la gracia de Dios, es tanta que no la puedes contar, que no la puedes entender. Lo único que puedes hacer es recibirla, ¿sí? Recibir esa gracia de Dios. Así que cuando recibes la gracia de Dios, inmediatamente la culpa se va, la vergüenza se va, porque sabes que es más grande que tu pecado,
porque sabes que es más grande que tus errores. Por lo tanto, cuando te sientes libre de la culpa, cuando recibes esa gracia, ese amor inmerecido, ese favor inmerecido de Dios, ¿qué crees que suceda cuando alguien más se equivoca? ¿Qué crees que sucede cuando alguien más comete un error? Le extiendes esa misma gracia, ¿sí? No lo condenas, no lo juzgas, no tratas de avergonzarlo. ¿Por qué? Porque has recibido la gracia. Sabes que tú también te equivocas, sabes que tú también fallas, sabes que tú también cometes errores, ¿sí? Por lo tanto, extiendes gracia. ¿Por qué? Porque has recibido, has sido consciente y has sentido ese amor y ese favor de Dios en tu vida. Por lo tanto, cuando alguien más se equivoca, falla, se siente culpable, se siente condenado, lo que haces es extenderle esa gracia, porque sabes qué es lo que necesita, ¿sí? No necesitas ser más consciente de sus pecados, no necesitas que lo señales y le digas, ves, te lo dije, te dije que eso te iba a pasar, ¿sí? Eso no fue lo que Jesús hizo, sino que le extendió gracia a la mujer. No le dijo, ves, ¿por qué lo hiciste? ¿Sí? ¿Por qué si sabías que te podía pasar esto? ¿Por qué te metiste con esa persona? ¿Por qué cometiste adulterio? No, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, le extendió gracia, y cuando le extiende gracia y le dice, ni yo te condeno, le está diciendo, ahora tienes el poder, ¿sí? Para no pecar, ahora tienes el poder para hacer las cosas bien, y también tienes el poder para extender gracia y misericordia a la vida de otras personas. Amén. Primera de Corintios, por favor, capítulo 15. No, perdón, Hebreos capítulo 10. Sí, Hebreos capítulo 10, verso del 1 en adelante. Verso del 1 al 4. Hebreos 10, del 1 al 4 dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen, sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Verso 2. De otra manera, ¿no habría dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Verso 3. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. ¿Qué estaba diciendo? Aquí el escritor de Hebreos le estaba diciendo a aquellas personas hebreas que conocían muy bien la ley. Estas personas sabían que la ley decía que para ser justificados de sus pecados tenían que ofrecer sacrificios, ¿sí? Porque sin el derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Así que año tras año tenían que traer sus sacrificios para poder ser justificados, ¿sí? Tenían que traer sus sacrificios por el pecado. Y lo que el escritor de Hebreos estaba diciendo es que esos sacrificios nunca los podían hacer perfectos, ¿sí? Nunca los podían justificar completamente. ¿Por qué? Porque año tras año tenían que presentar ofrenda y sacrificio por el pecado. Y les está diciendo, si la sangre de los animales, si la sangre de los machos cabríos los hiciera perfectos, los justificara a todas esas personas que vienen con sus sacrificios, entonces no habría necesidad de hacer más sacrificios. Porque si el animal solamente es presentado cuando la persona peca, y esa sangre o ese animal te hiciera perfecto, te hiciera justo, entonces ya no habría necesidad de seguir trayendo animales. ¿Por qué? Porque ya eres justo, ¿sí? Porque ya eres santo. Pero año tras año
las personas tenían que traer el sacrificio por sus pecados. ¿Por qué? Porque ese derramamiento de sangre, ese sacrificio, nunca los justificaba por completo. Solamente era algo temporal. Es como si yo tengo una mancha aquí en mi playera. La sangre de esos animales lo único que hacía era cubrirla, tapar la mancha. ¿Sí? Era lo único que hacía, pero la mancha seguía estando ahí. ¿Sí? La mancha seguía estando ahí. Y el sacrificio solamente duraba por un tiempo. Después había que traer otro sacrificio, y otro sacrificio, y otro sacrificio, vez tras vez. ¿Sí? Dice en el verso 3, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite el pecado. Es decir, ¿cuál era la función de ese sacrificio? ¿Cuál era la función del ofrecer vez tras vez sacrificio? Es que eras consciente de tu pecado, ¿sí? Es que eras consciente, te hacía consciente de tu pecado. Eso es lo que hacen tus obras. El sacrificio aquí tiene que ver con tu sacrificio físico, con tu intento de querer justificarte, con tu intento de querer agradar a Dios. ¿Qué pasa? Que de esa manera nunca puedes ser justificado. De esa manera nunca puedes ser limpio delante de Dios. Y solamente cobras una conciencia de pecado. Solamente te hace creer, te hace pensar que tienes que ofrecer más y más sacrificio por tus pecados. ¿Por qué? Porque solamente estás pensando en lo que estás haciendo mal, en lo que fallaste, en lo malo que haces. Por lo tanto intentas revertirlo con tus acciones, con tus buenas obras. ¿Sí? Por lo tanto solamente te hace consciente de tu pecado. Amén. Eso es lo que hace la ley. Sí, pero la gracia nunca te acusa. La gracia no te hace consciente de tu pecado, sino te hace consciente de la bondad de Dios, del favor de Dios. Ahora vemos, aquí en estos versículos, leímos cómo es que funciona la ley. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona la ley? Ahora vemos en Hebreos, en el mismo capítulo, en el capítulo 10, pero en el versículo 12 al 14. Vemos ahora cómo funciona la gracia, o estando bajo el pacto de la gracia. Y también lo compara aquí a Jesús con un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote era quien ofrecía el sacrificio. ¿Sí? El pecador venía, traía el animal, lo presentaba al sacerdote, y el sacerdote era el que cortaba al animal, el que lo mataba, el que lo sacrificaba. ¿Sí? Entonces, en el verso 12, hablando de Jesús, dice: pero este sacerdote, es decir, Jesús, ya no los que hacían el ritual del sacrificio en el antiguo pacto, sino este nuevo sacerdote, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Es decir, ¿qué pasó? Descansó. ¿Por qué? Porque el sacerdote en el antiguo pacto tenía que estar parado todo el tiempo, sacrificio tras sacrificio. Nunca descansaba, porque siempre venía uno más, siempre venía otro más, siempre venía otro más. De tal manera que hacían rondas de sacerdotes. Los sacerdotes tenían turnos, ¿sí?, para hacer los sacrificios, y nunca había un descanso, porque siempre llegaba otro y otro y otro. ¿Sí? Pero este sacerdote, es decir, Jesucristo, haciendo el sacrificio una vez y para siempre, se sentó, es decir, descansó. ¿Sí? Se sentó a la derecha de Dios. Verso 13, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. ¿Sí? Es decir, que cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, el sacrificio perfecto, con ese único sacrificio, cuando pones tu fe en Él, sabes que Él llevó tus pecados, sabes que Él es el sacrificio por tus pecados, por tu culpa, por tu vergüenza. Eres hecho justo una sola vez y para siempre. Es decir, puedes descansar,
puedes saber que delante de Dios eres justo, santo, limpio, que eres amado, que eres provisto. La gloria de Dios ha sido restituida a tu vida. Te mereces la sanidad, la salud, la provisión, la paz, alegría. Ese debe de ser tu estándar de vida, no más abajo. No te debes de limitar a algo menos que eso. La gloria de Dios ha sido restituida para ti. Amén. En Romanos capítulo 8, versículo 1, por favor, si me pueden acompañar. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta? Ninguna. Ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha liberado. ¿De cuál ley? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley del pecado y de la muerte? El querer vivir basado en tus acciones, de querer hacer, ¿sí? El querer ser justificado por ti, el querer no sentirte culpable por tus acciones, el querer sentirte buena persona por lo que haces, ¿sí? Así que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, ¿sí? Juan capítulo 3, por favor, verso del 17 al 18. Juan 3, del 17 al 18. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, estoy por terminar. Dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber ¿qué? Creído. Sí, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Amén. Así que recuerda, no hay ninguna condenación para ti. Jesús ha llevado todos tus pecados, ha llevado tu culpa, tu vergüenza. No hay más condenación para ti. Toda la gloria de Dios ha sido restituida para tu vida, para nuestras vidas. La provisión, la salud, el gozo, la alegría, la paz, la restauración, las buenas relaciones. Dios lo ha restituido y te lo ha entregado como tu herencia, ¿sí? Levítico capítulo 5 y el capítulo 6 habla acerca de lo que las personas tenían que hacer cuando eran encontradas culpables, ¿sí? En Levítico capítulo 5 habla acerca de la ofrenda por la culpa cuando le fallas a Dios, y Levítico capítulo 6 habla acerca de la ofrenda por la culpa cuando le fallas a tu prójimo. Cuando haces algo en contra de tu prójimo, tenías que ofrecer el sacrificio por la culpa, así se llamaba, un sacrificio por la culpa, y después tenías que restituir lo robado, lo engañado, lo mentido. Tenías que restituir la falta contra tu prójimo, ¿sí? Eso es lo que tenías que hacer. Si alguien le fallaba a su prójimo, si alguien, no sé, mataba a alguno de sus animales, tenía que ofrecer un sacrificio por la culpa y después tenía que restituirle a su prójimo lo que le había quitado, ¿sí? Así que ese es el principio de la restitución. Y vemos este principio, cómo lo hace Dios con nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero no fue culpa de nadie más, sino de nosotros mismos, ¿sí? O más bien fue culpa de Adán quizás, ¿no? Porque por medio de él heredamos esa naturaleza pecaminosa. Así que la gloria de Dios se nos había quitado, ¿sí? Pero después viene Jesús, o viene Dios, y ofrece a su Hijo como una ofrenda por la culpa. Jesús es la ofrenda, el sacrificio por la culpa. Pero la gracia no solamente se queda ahí, ¿sí? No solamente te salva, sino que además te restituye, te da lo que se te había quitado,
Sí, por medio de Jesús, además, la sanidad ha sido restituida, la provisión, la paz, la paciencia, el gozo. Por lo tanto, significa que esa es la vida que tú y yo nos merecemos como hijos de Dios. No la merecemos porque nos la ganamos, la merecemos porque lo hemos creído, porque lo hemos creído. Si tú crees que eres justo, santo, limpio, si tú recibes esa gracia, entonces debes de saber que te mereces estar sano, estar fuerte, ser provisto, ¿sí? Que eres justo, santo, limpio, amado. Te mereces una buena relación, te mereces buenas relaciones con tu familia, con tu cónyuge, ¿sí? Así que no permitas más que la culpa entre en tu vida, ¿sí? No permitas que la culpa, que la vergüenza entre en tu vida. Recuerda quién eres en Cristo Jesús, ¿sí? Recuerda su sacrificio, recuerda quién eres en Él. El hijo pródigo, tú recuerdas, pidió la herencia a su padre, se fue y la malgastó. Pero dice la escritura que volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré que me haga, aunque sea como uno de sus jornaleros. Así que cuando el hijo pródigo regresa, el padre sale a su encuentro, lo besa, lo abraza y dice: maten el becerro más gordo, hagamos una fiesta en su nombre, porque el hijo que estaba muerto, mi hijo que había muerto, ha regresado y ahora vive. ¿Sí? La muerte no solamente se relaciona con la muerte física, sino también se relaciona con la muerte espiritual, como el resultado de no entender, la ignorancia, de ignorar quién soy en Cristo Jesús, ¿sí? Ignorar cuál es mi verdadera naturaleza, ignorar quién soy yo, ¿sí? Cuando viene la culpa, la condenación y la vergüenza, estás ignorando quién eres en Cristo, ¿sí? Has decidido vivir bajo la ley. Eso es lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo se sentía culpable, avergonzado, pero él dijo: le voy a decir a mi padre que me haga aunque sea como uno de sus jornaleros, ¿sí? Pero cuando él regresa, el padre no solamente lo recibe, sino que le restituye todo lo que era de él. Le da el anillo que le dice: tú eres de mi casa, tú eres mi hijo. Le pone vestido, le pone calzado y hace una fiesta en su nombre. Es decir, el padre le estaba restituyendo todo lo que el hijo había perdido, ¿sí? Todo lo que el hijo había malgastado. El padre no le dijo: ya ves, te lo dije, ¿sí? ¿Para qué te ibas? Ahora aguántate. Ahora no esperes que yo te dé un techo donde vivir. No esperes que yo te alimente, ¿sí? No esperes que yo supla tus necesidades. Tú decidiste así y ahora te aguantas. No, nunca lo condenó, nunca lo juzgó, ¿sí? Nunca lo avergonzó ni lo hizo sentir culpable. Lo que hizo fue darle gracia, lo abrazó, lo amó, lo vistió, lo calzó y le dijo: tú eres mi hijo, ¿sí? Eres mi hijo amado. Y eso es lo que hace el Padre con cada uno de nosotros. Él no te condena, Él no te juzga, Él no te avergüenza. Él te recibe y te restituye todo aquello que habías perdido. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor por su bondad, por su gracia? Te invito a ponerte de pie ahí donde estás. Vamos a darle gracias a Dios. Te invito a que cierres tus ojos por un momento y que te hagas consciente de su bondad. Hazte consciente de lo que Él ha hecho por ti. No sigas teniendo una conciencia de pecado. No sigas pensando en tus errores, en tus fracasos, ¿sí? Enfócate en Él. Enfócate en lo que Él ha hecho por ti y por mí. ¿Por qué? Porque Jesús no se centra en el pecado, ¿sí? Jesús no se centra en el pecado. Él se centra en la persona. Sabe la necesidad que tenemos de Él. Por eso nos extiende gracia, ¿sí? Sabe que la necesidad que tenemos de su luz, sabe la necesidad que tenemos de su bondad, de su amor, y que esa es la única manera en que nosotros vamos a poder vivir como Él quiere que vivamos. Por eso nunca nos culpa,
Por eso nunca nos avergüenza ni nos condena, sino que nos da de su gracia. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche ya. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, porque tú no nos juzgas, tú no nos condenas. Gracias porque tú no nos avergüenzas, tú no nos culpas, tú nos aceptas tal como somos. Gracias por habernos restituido. Gracias por haber pagado el precio por nuestros pecados. Gracias porque por ti hoy somos justos, santos, limpios. Gracias porque somos amados. Gracias porque podemos descansar sabiendo que tu voluntad para nosotros es buena, agradable, perfecta. Gracias, Señor, porque todo lo que tú nos das es bueno. Gracias. Gracias, Padre, por tu favor inmerecido. Gracias por tu gracia incomparable. Gracias, Señor, porque no nos abandonas y no nos has dejado solos a nuestra suerte. Gracias porque siempre nos recibes con brazos abiertos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Así que recuerda, la culpa no viene de Dios. Sí, la culpa no viene de Dios. Libérate de la culpa, libérate de la vergüenza, de la condenación. ¿Cómo lo haces? Caminando en la gracia, estando bajo la gracia. Recuerda que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabunda. La gracia es más grande. El amor de Dios por ti es mucho más, sí, que cualquier error o que cualquier pecado que pudieras haber cometido. Amén. Tenlo presente, sé consciente de la gracia de Dios. No seas consciente de tus errores, de tus fracasos, sino que enfócate en lo que Dios dice acerca de ti. Amén. La ley se enfoca en el hacer. La ley te enfoca en lo que tú haces, en el hacer. Te hace consciente de tus fallas, de tus errores, de lo que estás haciendo. Mientras que la gracia te hace consciente de quién eres por fe. ¿Sí? De quién eres por fe. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a tomar tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a levantar. Gracias, Señor, por tu provisión, tu gracia, tu misericordia, tu favor. Gracias porque tú te has hecho responsable de nuestras vidas. Por eso damos con alegría, sabiendo que tú nos sustentas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues me parece que todos somos de casa. Ya conoces los anuncios, las reuniones los miércoles y domingos, 6 de la tarde y 10 de la mañana. Los sábados, los ensayos del grupo de alabanza y jóvenes, 4 y 6 de la tarde. También te recuerdo que en enero, a finales de enero, el 28 y 29 de enero, sábado 28 de enero, tendremos servicio a las 6 de la tarde. Estaremos celebrando nuestro aniversario, el aniversario de Rema. Estará con nosotros como invitado especial Carlos Eduardo Catari. Sí, y el domingo también estará él compartiendo con nosotros. Quizás lo conoces, si no lo conoces, estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que no te lo pierdas, velo agendando, invita a alguien, prepárate para ese día porque va a ser muy especial. Vamos a tener convivio, vamos a festejar, vamos a tener celebración, va a haber pastel, comida. Así que tenlo presente. Si quieres invitar a alguien, pues hazlo con toda libertad. De igual manera, si tú quieres apoyar en algo, puedes acercarte con la pastora. Si quieres apoyar en algo, ya sea con tu tiempo, con tu servicio, económicamente, pues puedes acercarte con ella, para que te pongas de acuerdo con ella y ver qué es lo que se necesita. Y pues me parece que son todos los avisos. Te invito a ponerte de pie para quedar despedidos. Si gustas ahí donde estás, levantar tus manos y decir junto conmigo: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, reunidos, libres de culpa, de condenación y de vergüenza. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.